Buenas tardes. A continuación desarrollaremos un ejercicio estadístico, el cual lo que busca es que aprendamos a identificar los diferentes procesos y pasos que implica un ejercicio completo de estadística descriptiva. Inicialmente vamos a darle apertura a esta base de datos que ha sido conformada por los estudiantes del programa de estadística del curso de estadística, en el cual identificamos que por cada uno de los estudiantes se lleva una relación de diferentes variables. Cada una de las columnas es una variable. El primer paso que debemos desarrollar es identificar cada una de estas variables según el tipo que responden. Entonces, si ustedes se percatan, la primera columna viene en el orden que fue diligenciado. Hemos tomado 60 datos. Esta primera columna, que viene en un orden ascendente desde el número 1, vamos a percatarnos que es del tipo cualitativo ordinal. ¿Por qué? Porque como se está hablando de posición y no de una relación en la que estos números toman un valor numérico, sino una identificación de posición, entonces es cualitativa y del tipo ordinal porque permite una jerarquía en orden. La segunda que tenemos, que es el nombre de cada uno de los estudiantes, es cualitativa de tipo nominal. Los nombres, bien sea de personas, ciudades, cualquier otro elemento, permiten identificar, pero no poseen una jerarquización, por eso se identifican como simplemente nominales. Lo mismo ocurre con la variable apellido, es una variable cualitativa de tipo nominal. ¿Por qué? Porque al igual que la anterior permite la identificación, pero no un ordenamiento. La siguiente variable que tenemos es edad. La edad es una variable de tipo cuantitativo continuo. ¿Por qué? Porque todos los elementos o todas las características que pueda tener un elemento que sean medibles en propiedades físicas son cuantitativas. Como la edad es un referente del tiempo, es una variable cuantitativa. Es continua porque su valor puede estar variado por números decimales. Nosotros identificamos que las variables cuantitativas continuas son todas aquellas que pueden tener un número decimal. Una persona puede tener 35 años y medio, por ejemplo. A continuación sigue la ciudad de nacimiento. La ciudad de nacimiento es una variable de tipo cualitativo nominal porque, como lo explicamos, permite la identificación de una ciudad, pero no existe una jerarquía en el orden de las ciudades. Lo mismo ocurre con la ciudad de residencia, cualitativa de tipo nominal. En tanto al número de hijos, de hermanos, identificamos que es una variable cuantitativa, pero esta es de orden discreto, porque los valores que puede tener solamente son enteros, es decir, una persona nunca va a poder tener un medio hermano, siempre son hermanos completos. Lo mismo pasa con las casas, uno no tiene media casa, tiene una casa o tiene 0 casas. De la misma manera ocurre con la variable cuantitativa número de hijos, la cual identifica cuántos hijos tiene. Una persona puede tener 2 hijos, 3 hijos, no puede tener nunca un valor continuo decimal que describa la cantidad de hijos. En tanto al nombre del programa que está cursando, volvemos a la opción de cualitativa nominal, y para el semestre que está cursando nos percatamos que, al igual que la primera variable, es una variable cualitativa de tipo ordinal. Uno no puede sumar los semestres porque estos semestres son de tipo de orden, no están hablando de una relación numérica. Y por último tenemos un salario, que son valores hipotéticos en los que referimos cuánto puede estar ganando el estudiante. Aquí nos encontramos que es una variable de tipo cuantitativo continuo. Ahora, cuando hablamos de que el dinero es continuo, es porque muchas veces nos encontramos con que una persona tiene en su cuenta bancaria 83 pesos con 50 centavos. Esos centavos son el factor decimal del dinero. El dinero siempre es una variable de tipo cuantitativo continuo. Una vez que ya hemos identificado las variables, y como nos percatamos, solamente hay 4 tipos de variables. La primera es cualitativa de tipo ordinal. La segunda es cualitativa de tipo nominal. La tercera es cuantitativa de tipo discreto. Y la última es cuantitativa de tipo continuo. Entendiendo
que aquí estamos referenciando valores de orden, aquí referenciamos valores de identificación, aquí identificamos números enteros y aquí identificamos números racionales. Ok, una vez identificado esto, empezamos con el proceso estadístico. Para realizar nuestro primer proceso estadístico, yo les invito a que ustedes seleccionen su primera columna completa y vamos a insertar aquí esos valores. Les recomiendo que le den la opción pegar valores. Una vez que ya han pegado los valores, le podemos ir a la opción ordenar de A a la Z y vamos a ir a la pestaña de datos en la parte superior y vamos a quitar los datos duplicados. Una vez que hemos quitado los datos duplicados, vamos a poner al lado de donde dice nombres cantidad. Esta opción cantidad nos va a permitir hacer el conteo de cuántos nombres hay repetidos por cada uno de estos datos. Entonces aquí vamos a utilizar una fórmula y es igual contar si, y le decimos que seleccione desde B2 hasta B62 y que sean iguales a Alejandra. Entonces nos dice que solamente aquí hay un 0. Si yo arrastro, de inmediato me va a percatar que ya no me cuenta a B2 y a B62, sino que también se desplazó hacia abajo la celda. ¿Qué ocurre? Si yo llego y tomo la celda, aquí voy a corregir, no es B sino C, y les presiono la tecla F4 en cada una de ellas, me aparecen unos signos de pesos delante de la letra y delante del número. Esto significa que ha sido fijada. Entonces, aquí yo me percato que hay una sola Alejandra en el grupo y cuando arrastro hay un solo Álvaro, pero él ya me mantiene la celda C2 y la celda C62 como un elemento constante, mientras que el tercer elemento, que es la Q, sí se desplazó del 3 hacia el 4. Ahora les explico la fórmula contar si. Si ustedes se percatan, aquí nos sale un cuadro de diálogo. Esto en el formato Microsoft se llaman cuadros de diálogo y son guías que les permiten a ustedes identificar qué es lo que están construyendo. La fórmula contar si es una fórmula condicional en la que les va a hacer un conteo si se cumple un criterio. El rango que vamos a contar es la columna nombres y el criterio es que sea igual a la celda Q4, que en este caso es el elemento Álvaro. Una vez ya explicado esto, ustedes se van a percatar que cuando ustedes se ubican en cualquier celda de su hoja de datos, se recubre con unos bordes verdes y en la parte inferior derecha aparece un cuadro. Ese cuadro es el cuadro de operaciones. Si ustedes ubican su cursor sobre él, el cursor va a cambiar a una cruz negra. Si ustedes le dan doble clic, de inmediato arrastra la fórmula a todos los elementos de la tabla. Yo les invitaría a que una vez desplazada la fórmula, vayamos a la opción insertar tabla, le dicen que tiene encabezados y aceptar. Y ya nos quedó una tabla para la opción nombres. Aquí ya identificamos que es para nombres. Esto ya nos permite hacer un ejercicio de conteos y de muchas operaciones con respecto al ejercicio. Si ustedes van a la parte inferior y presionan la opción autosuma, de una vez les va a generar una lista inteligente que les permite hacer cálculo de varias operaciones matemáticas y estadísticas. Por supuesto, al tratarse de nombres, él no puede hacer ningún tipo de ejercicio. Sin embargo, les permite hacer un recuento e identificar que hay 49 nombres diferentes. Ahora bien, una vez ya creado este ejercicio, les invito a que ustedes le den orden de mayor a menor. ¿Para qué? Para que de manera inicial identifiquemos quién es nuestra moda. Ya ahorita más adelante vamos a hablar con respecto a eso. Ahora, hagamos el mismo procedimiento con todos nuestros elementos. Entonces, vamos a seleccionar la tabla apellidos, control C, vamos a ir a la parte superior, le damos pegar valores, vamos a seleccionar todos los nombres, le vamos a decir ordenar desde la A a la Z, vamos a ir a la opción datos, vamos a ir a la opción quitar duplicados, le decimos aceptar, nos dice que quedaron 56 valores, es decir que hubo solamente 4 repetidos porque estamos trabajando con una tabla de 60 datos. Le damos a aceptar,
volvemos a vincular la celda cantidad, volvemos a escribir la fórmula, igual contar.si, abrimos paréntesis y seleccionamos nuestro rango. Nuestro rango es desde la celda D2, presionamos F4 para que quede fijo, 2 puntos. El 2 puntos en Excel significa desde hasta. Entonces D62, F4, punto y coma, y le decimos que utilice la celda Q3. Enter y ya nos hizo el conteo. Extendemos la fórmula, seleccionamos todos nuestros datos, vamos a la pestaña insertar, tabla, aceptar y ya nos da formato de tablas. Entonces volvemos a hacer el ejercicio, cantidad de mayor a menor, identificamos que aquí tenemos dos números, dos apellidos que poseen una misma cantidad de repeticiones. Ahora bien, como ya terminamos apellidos, vamos a seguir con nuestra siguiente variable. Nuestra siguiente variable es edad. Como nosotros nos percatamos en el momento de identificar variables, edad es una variable de tipo cuantitativa continua. Como es cuantitativa continua, no podemos hacer el mismo ejercicio que estábamos desarrollando con estas variables cualitativas discretas. Para esto, debemos crear la siguiente tabla que les muestro aquí, donde vamos a hacer la identificación de diferentes características de esa variable. En primer lugar, vamos a identificar la cantidad de datos. La cantidad de datos en estadística regularmente se identifica como una N. Como nosotros no encuestamos a todos los estudiantes del curso de estadística descriptiva, sino a una parte, se utiliza una N minúscula y se llama tamaño de muestra. Si hubiéramos utilizado a todos los estudiantes del programa de estadística, estaríamos diciendo que sería una N mayúscula y sería tamaño de población. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicarles algo que considero que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de los tamaños de la muestra y la población, también depende de la herramienta estadística de recolección de datos que utilizamos. Nosotros podemos tener diferentes tipos de herramientas de recolección de datos. La más usada es la encuesta y trabaja para muestra. Otra herramienta que es utilizada en la estadística, pero no es de uso frecuente por lo costoso y dispendioso que es hacerlo, es un censo. Por eso regularmente los censos los manejan ya instancias gubernamentales para poder caracterizar las poblaciones de grandes regiones, países, municipios, gobernaciones. Y aquí se trabaja con las poblaciones, es decir, todos los elementos del grupo de datos. También tenemos la entrevista, que regularmente se termina trabajando con una muestra, pero es muy particular en el ejercicio de su revisión. Y tenemos revisión históricos. Cuando nosotros hablamos de revisión de históricos, ustedes se percatarán que estamos trabajando con muestras definidas a través de algún estudio estadístico. Un ejemplo de esta revisión de históricos es lo que ustedes encontraron en su base de trabajo, las víctimas del conflicto armado en Colombia, en donde se hacía la revisión de información estadística de 5 años atrás. No estamos hablando de todos los años, pero estamos hablando de una muestra. Explicado esto, entonces vamos a pasar al ejercicio de saber cuántos datos tenemos. Como nosotros estamos utilizando la herramienta Excel, les voy a explicar fórmula por fórmula que podemos utilizar para estos objetivos. Nosotros, para saber cuántos datos tenemos en la columna de edad, vamos a utilizar la fórmula contar en su versión simple, es decir, que simplemente lleva un conteo. Si ustedes lo estuvieran haciendo en una columna donde no haya números sino texto, deben utilizar la opción contará. Pero aquí, como estamos utilizando conteo para números, vamos a utilizar contar y sabemos que estamos ubicándonos en la celda E2, F4 para fijarla, 2 puntos, E62, F4 para fijarla, cerramos paréntesis y nos dice que tenemos 60 datos. Lo siguiente es calcular el máximo valor de los datos. A esto se le identifica con max. De igual manera existe una fórmula en el Excel que simplemente es escribir max, abrir paréntesis, nuevamente E2, F4, 2 puntos, E62, F4, cierro paréntesis y me dice que mi mayor valor es 50. Ahora vamos a calcular el mínimo
valor que hay en esa secuencia de datos, lo identificamos como min, y entonces utilizamos una fórmula similar. Min igual min, paréntesis, E2, F4, 2 puntos, E62, F4, cierro paréntesis y me dice que el mínimo es 15. Ahora, lo que tenemos que calcular ahora es la diferencia entre máximo y mínimo. A esto se le llama rango. Y el rango es igual a tomar el valor del máximo y restarle el mínimo. Una vez calculado esto, vamos a calcular el número de intervalos. El número de intervalos, vamos a llamarlo una I mayúscula, se calcula desde una fórmula que les voy a escribir aquí en esta casilla, que es 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Eso lo escribimos tal cual en el Excel, anteponiéndole el signo de igual para que el Excel identifique que están haciendo una fórmula matemática. Y escriben 1 más 3.33 por logaritmo, abren paréntesis, y en este caso el logaritmo de n sería 60. Y entonces aquí ya nos está diciendo que son 6.92. Lo primero que debemos tratar, y vamos a seleccionar todas estas celdas, es que con su clic secundario vayan a la opción formato de celdas y le den en la opción número 2 puntos decimales. Este número de intervalos no nos es beneficioso porque está en una versión decimal. Entonces le llamamos redondeo intervalos, y vamos a llamarle IN. Si ustedes desean que esto quede como un subíndice, basta que seleccionen la letra, le den clic secundario, formato celdas y le dicen subíndice, y le vamos a escribir igual redondear. Siempre deben redondearlo al siguiente mayor. Para eso utilizan redondear punto más, seleccionan la celda de los intervalos calculados y escriben punto y coma. Ahora les preguntan número de decimales. Como nosotros queremos que sea un número entero, le ponen 0 y de inmediato les va a aparecer 7. Ahora, ya que tenemos este redondeo de intervalo, vamos a calcular la amplitud, es decir, el tamaño de cada intervalo. Para esta amplitud, que la vamos a llamar A, vamos a coger el rango y lo vamos a dividir en el número redondeado del intervalo y nos va a dar 5. Muchas veces nos podría dar un decimal, y entonces ustedes vuelven a hacer el cálculo del redondeo, le podríamos llamar a n, y entonces haríamos igual redondear de la misma manera, redondear más, esto, punto y coma, 0, cierro paréntesis y me va a dar el mismo. Ahora, ya que tenemos esto, entonces vamos a construir nuestra tabla de intervalos. Nuestra tabla de intervalos entonces va a llevar una n número de intervalo y sabemos que tenemos que tener 7. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a poner acá límite inferior y límite superior. Vamos a copiar este formato y lo vamos a arrastrar aquí para que nos sirva para todos. Ahora bien, nuestro límite inferior 1 debe ser igual al valor del menor valor calculado. Y el límite superior de ese intervalo va a ser igual al límite inferior más la amplitud redondeada del intervalo, es decir, de 15 a 20. Posteriormente, este segundo límite va a nacer en este 20 y vamos a arrastrar, aquí ya podemos arrastrar la fórmula. Para este F5 vamos a presionar F4 y ya nos queda fija la fórmula y vamos a arrastrar esto. Si ustedes se percatan, este 15 es el límite inferior y este 50 es el límite superior. Entonces lo hemos hecho de manera correcta. Con base a esto debemos calcular las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas. Para esto, ¿yo qué les aconsejo? Vamos a copiar esto aquí y entonces vamos a borrar estas fórmulas y vamos a utilizar la siguiente fórmula, igual concatenar. La opción concatenar les permite a ustedes unir diferentes textos. Entonces vamos a abrir un paréntesis y como el texto que yo les voy a orientar no está en ningún lugar del Excel, lo deben poner entre comillas, mayor o igual, cierro comillas, punto y coma, 15. Una vez entonces ya tengo esto, si ustedes se percatan me va a quedar escrito el mayor o igual a 15. Y la misma fórmula la pongo aquí, igual concatenar
Entonces es entre comillas menor, cierro comillas, punto y coma, el 20 y cierro paréntesis. Si ustedes se percatan, lo que estoy diciendo aquí es definiendo los límites de mis intervalos. Aquí ustedes van a ver entonces la fórmula como nos está quedando. Como yo ya tengo estandarizada esta fórmula, la arrastro y ya me quedaron mis intervalos de esta manera. Aquí vamos a calcular las frecuencias absolutas. Esta frecuencia absoluta va a ser igual cuántos son los datos que hay en ese límite número 1 de los datos de la edad. Es decir, vamos a buscar cuántas edades entre 15 y 20 hay. Para eso vamos a escribir igual contar punto sí punto conjunto. Esta herramienta de sumar punto conjunto nos permite hacer conteos no con uno sino con varios o muchos criterios de selección. En este momento, ¿qué vamos a contar? El rango ya tenemos claro que es E2, F4, 2 puntos, E62, F4 para fijarlo, punto y coma, y ahora nos está pidiendo el criterio. El criterio va a ser que sean mayores o iguales a 15. Y ahora pongo punto y coma y me está pidiendo el rango número 2. El rango número 2 vuelve a ser la misma columna de la edad. E2, F4, 2 puntos, E2, E62, F4. ¿Sí? Y ahora viene un punto y coma y me dice que cuál es el segundo criterio de cálculo. Pues que sea menor que 20. Cierro mi paréntesis y me dice que hay 4 datos en esa característica. Y al arrastrarlo ya puedo calcular cuáles son las cantidades de datos que hay por cada uno de los intervalos. Al ir a la opción autosuma, si ustedes se percatan, nos están dando 59. ¿Por qué? Porque nosotros, si vamos a revisar la columna de edad, nos encontramos de que tenemos un elemento que tiene 50 años. Es decir, a él no nos lo está contando porque nuestro intervalo va de mayor o igual a 45 hasta menor que 50. Y eso nos deja excluido el 50. Eso entonces me obliga a hacer algo que es importante que ustedes siempre lo construyan. Y es calcular el exceso. El exceso, que vamos a llamarle aquí E, es igual a la multiplicación de la amplitud redondeada por el intervalo redondeado menos el rango original. Mi consejo es que a esta operación siempre le sumen un 1. Ahora bien, ¿por qué le van a sumar un 1? Ese exceso regularmente ustedes siempre tienen que hacer lo siguiente: tomar el máximo original y sumarle el exceso, un 51. Ahora, ese 51 me permite decir aquí que voy a tener menor o igual a 51 y ya me va a vincular eso. En caso tal de que este exceso fuera 2, 3 o 4, ustedes deberían dividirlo en 2 y sumárselo al máximo. Sumar exceso dividido 2, y en el caso del mínimo restar exceso dividido 2. Entonces aquí tendríamos que nuestro límite inferior siempre debería ser este y nuestro nuevo máximo siempre debería ser, y entonces ustedes ahora van a encontrar que su frecuencia absoluta es igual a la cantidad de datos que poseen. Aquí estoy poniéndole subíndice a esto. Siempre este dato y este dato deben ser iguales, siempre. Ahora, la frecuencia que viene a continuación es la frecuencia absoluta acumulada. Esa frecuencia absoluta acumulada no es más que llevar el conteo de todos estos elementos, y al arrastrar la fórmula nos percatamos que este y este son iguales. Nosotros tenemos que tener presente que un elemento muy importante en el concepto de la estadística es el concepto de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa hace directa correspondencia al concepto de los valores porcentuales de esos elementos A y FRC. El cálculo de esta frecuencia relativa es equivalente a la cantidad de la frecuencia absoluta dividida en la cantidad de datos.
Como el 60 es común para todos los cálculos, lo fijamos con F4 y lo arrastramos. Algo que es importante es que una vez ustedes terminen de arrastrar los datos, deben darle autosuma y él les debe sacar un 1. Si a ustedes les da un valor diferente de 1, está mal. ¿Por qué? Porque ustedes nunca van a superar la unidad en este caso. Al hacer clic secundario en la selección de todos sus datos y darle formato celda e ir a la opción número, porcentaje con dos decimales, se van a dar cuenta de que les va a dar 100%. Y la fórmula de la frecuencia acumulada es la misma. Ustedes copian aquí, con su clic secundario, van a la opción pegar fórmula y les da el mismo proceso. Ahora lo que hacemos es que copiamos el formato y lo mantenemos. Vamos a seleccionar estas celdas para darle doble clic y que nos las salga. Ahora, esto es nuestra tabla de frecuencias para un dato de tipo cuantitativo continuo. Todos los tres datos que hemos evaluado en este momento permiten la opción de gráfica. Por ejemplo, para la primera, seleccionamos todos los datos, vamos a la opción insertar. Yo les recomiendo que para todos aquellos que tengan Excel 2013 en adelante, vayan siempre a la opción gráficos recomendados y aquí de manera inmediata les dice cuál es el mejor gráfico que ustedes pueden tener. Ya las cuestiones de presentación se las dejo a ustedes a su libre selección. Mi mayor recomendación desde un ámbito profesional y no académico es que siempre hagan uso de gráficos tipo de columnas. Si ustedes se percatan, un gráfico circular no es muy efectivo para exponer la diferencia entre datos. Por eso es que siempre he recomendado que cuando ustedes hagan un gráfico circular le vinculen todas las leyendas correspondientes al gráfico para poder expresar cantidades o porcentajes. En un ejercicio como esto pues se vería muy denso el gráfico. Entonces mi recomendación es que siempre traten de optar por el gráfico de tipo columna. Ahora hacemos lo mismo por ejemplo con la tabla de apellidos. Le damos insertar, gráfico recomendado. Entonces aquí vamos a la gráfica de columnas y si se percatan pues entonces aquí ya tenemos el gráfico para apellidos. En este caso de la variable edad, nosotros ¿qué debemos seleccionar? Yo les recomendaría que ustedes seleccionaran estas tres primeras columnas y la última. Insertar, gráficos recomendados y nos quedamos con la primera opción. Pero como es una variable de tipo cuantitativa continua, debe ser un histograma. Aquí ya le cambian el formato y ustedes tienen histograma. ¿Por qué un histograma? Porque el histograma está hecho única y específicamente para datos de tipos cuantitativos continuos. Ahora, hacemos el mismo proceso con la siguiente variable. Tenemos a ciudad de nacimiento. Entonces copiamos, vamos aquí a la siguiente columna, insertar valores, seleccionamos solamente los datos, le decimos que nos los ordene de A a la Z, vamos a la opción datos, quitar duplicados, aceptar, venimos con la variable con la columna cantidad, control C, control V, venimos con la fórmula igual contar punto sí, sabemos que es la columna F, entonces F2, 2F4, 2 puntos, F62, F4, punto y coma, y nuestro criterio es AT3, en este caso le damos a aceptar y decimos que tenemos una sola persona, Arbeláez. Hacemos todo este ejercicio de insertar tabla, aceptar, ponemos aquí que ponga de mayor a menor, seleccionamos este Bogotá y le ponemos colorcito amarillo, seleccionemos los datos, vamos a la opción insertar, gráfico recomendado, todos los gráficos, le decimos que nos ponga un gráfico de columnas, aceptar y así nos quedó esto. Ahora hacemos lo mismo con ciudad de residencia, tomamos todos los datos de ciudad de residencia, control C, venimos aquí,
control pegado valores, seleccionamos solo los datos, le decimos que ordene de A a la Z, datos, quitar duplicados, aceptar, venimos con la fórmula cantidad, le decimos que sea igual contar punto sí, abrimos paréntesis, fg2, f4, dos puntos, G62, F4, punto y coma, y ahora le decimos que nuestro requerimiento de conteo es la primera de las ciudades de residencia, cerramos paréntesis y nos dice que hay 23 de esa ciudad, arrastramos, seleccionamos todos los datos, insertar, tabla, aceptar. Con esta misma tabla seleccionada, insertar, gráfico recomendado. Miren algo bastante interesante. Excel en sus nuevas versiones posee una opción de gráficos con mapa coroplético. Eso significa que nos identifica en qué lugares del mundo están los datos, porque identificó que hay algunos nombres de ciudades. Por supuesto, no nos complicaríamos con la opción ahorita, le damos a aceptar y nos inserta un gráfico. Si se percatan, hay algo bastante interesante, y es que aquí nosotros nunca le dimos ordenar de mayor a menor. Entonces simplemente al darle de mayor a menor, nuestro gráfico de manera automáticamente cambia. Y si lo ponemos de menor a mayor, cambia. Y si ordenamos las ciudades por orden alfabético, cambia. Entonces vamos a trabajar de mayor a menor para identificar la ciudad con mayor repetición. Ahora vamos con la siguiente variable. La siguiente variable es número de hermanos. Número de hermanos, como ustedes se percataron, es una variable de tipo cuantitativa discreta. Hacer una variable de tipo cuantitativa discreta permite que le demos un tratamiento igual al que le estamos dando aquí a estas tablas. Entonces voy a insertar aquí los valores, le digo que me seleccione todos los números, le digo ordenar de menor a mayor, opción de datos, quitar duplicados, aceptar, aceptar, venimos con la opción cantidad, escribimos igual, contar, punto sí, H2, F4, dos puntos, H62, F4, punto y coma, con 0. Cierro paréntesis, enter, arrastro la fórmula, le doy insertar tabla, y ahora aceptar, insertar, gráficos recomendados, y aquí nos sale nuestro gráfico. Por ahora no tendríamos que hacer nada más complejo con esta variable. Vamos a hacer exactamente lo mismo con número de hijos, control C, pegar valores, ordenar de menor a mayor, le decimos datos, quitar duplicados, aceptar, cantidad, le decimos igual, contar, punto sí, y 2, F4, dos puntos, y 62, F4, punto y coma, el 0, cerramos paréntesis, enter, arrastramos fórmula, seleccionamos todo, insertar tabla, aceptar, insertar gráfico recomendado, aceptar. Entonces ya nos salió de una manera muy rápida la gráfica de número de hijos. La siguiente variable es programa que cursa. Entonces el procedimiento es exactamente igual. Control C, pegado valores, ordenar de A a la Z, datos, quitar duplicados, aceptar, cantidad, V, igual, contar, sí, J2, F4, dos puntos, J62, F4, punto y coma, primero de los programas, cierro paréntesis, enter, arrastro, selecciono, insertar, tabla, aceptar, insertar, gráfico, aceptar, y aquí hasta ahí iríamos bien y nos estaría faltando la columna semestre que cursa, control C, pegar valores, seleccionamos, ordenar de menor a mayor, cantidad, la fórmula igual, contar, sí, K2, F4, dos puntos, K 62, F4, punto y coma, F1, ahora arrastramos la fórmula, seleccionamos todo, insertar tabla, aceptar, insertar gráfico recomendado, volvemos a ordenar el ejercicio de mayor a menor, seleccionamos esto con el color amarillo y únicamente nos estaría haciendo falta la columna salario,
pero la columna salario debe tener el mismo procesamiento estadístico que edad, porque es una variable de tipo cuantitativo continuo. Entonces yo lo que les invito es que hagan lo siguiente: control C y le dan control V. Vamos a empezar a modificarlo teniendo en cuenta que salario está en la columna L. Entonces venimos aquí a poner, esto ya no es edad sino salario, y entonces contar, cambiamos la E de aquí por una L, la E de aquí por una L, enter, buscamos el máximo de L2, L62, buscamos el mínimo de L2, L62, ya nos está calculando el rango. Para darle formato aquí a esto, entonces con clic secundario, formato celdas, moneda, y él ya nos está dando el formato de números. Como es dinero, yo siempre lo oriento hacia la derecha. Entonces, número de intervalos, él ya sabe que tiene que calcular esto, me va a dar 7. Ya calculamos aquí nuestro redondeo y ahora calculamos el exceso. El exceso ya sabemos que es tomar el redondeo de amplitud, multiplicarlo por el redondeo del intervalo, restarle la diferencia entre restarle el rango, la diferencia entre máximo y mínimo, y sumarle 1. Entonces al darle enter obtenemos un 2 y vamos a calcular el nuevo máximo. Nuestro nuevo máximo va a ser igual a el máximo original más el exceso dividido 2. Y nuestro nuevo mínimo será el mínimo original menos el exceso dividido 2. Entonces aquí tenemos que nuestro límite inferior inicia nuestro mínimo, nuestro nuevo mínimo, y empezamos a sumarle la amplitud redondeada. Así sucesivamente vamos a tener nuestros 7 intervalos y vamos a obtener nuestro 9000. Ahora vamos a cambiar la fórmula de la frecuencia absoluta teniendo en cuenta que se trata no de E sino de L. Y le damos que tenemos 37 en ese rango, hacemos lo mismo acá, y la frecuencia acumulada sería este ejercicio. Seleccionamos estas tres columnas, seleccionamos la última, insertar, gráfico recomendado, ¿sí? Podemos ir aquí en cuadro combinado, ahí tendremos que hacer otras selecciones. Vamos a tomar esta, le damos a aceptar y le decimos que es un histograma al tratarse de un ejercicio de tipo continuo. Y hasta aquí llegaríamos en la parte de graficar datos. Como este video ya se está extendiendo demasiado, entonces va a publicar un segundo video con la parte de medidas de tendencia central, posición y dispersión. Muchas gracias.